continuamos ahora con la arquitecta Michela Islanchoni, que es consultora en estudios territoriales y paisajísticos en territorio, una consultoría que fundó ella misma en el año 2011. Tiene una dilatada experiencia en ordenación del territorio y urbanismo, es experta en determinadas cuestiones territoriales como la ordenación urbanística y la integración paisajística de las energías renovables, habiendo realizado en este ámbito tanto servicios profesionales como proyectos de investigación nacional e internacional. Hoy tenemos la suerte de que comparta con nosotros parte de esa experiencia y conocimiento con la ponencia que se titula La integración paisajística de los parques eólicos, soluciones desde el ámbito local. Buenas tardes, Michela. Buenas tardes a todos y todas. Pues dejamos la cámara y el micrófono para ti. Sí, a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Esta. Y se está viendo, ¿no? ¿Sí? Miquela, se ve, te digo lo mismo que cuando empezamos con Rafael. No sé si la quieres maximizar. Ahora, ¿no? Ahora sí, ahora ya sí se ve Ahora sí. maximizado. Perfecto. Vale. Bueno, muchísimas gracias. En fin, va a ser todo muy apresurado, ¿no? Acaba de terminar, Rafael, no me extraña que que no haya preguntas porque de verdad es muchísimo conocimiento y, y es abrumador, ¿no? La experiencia tan rica y tan diversa bueno, que él tiene, ¿no? Entonces, pues aquí, bueno, pasamos de una escala macro a una escala micro, aunque bueno, el problema de las renovables en el territorio sea uno de los mayores problemas seguramente que estamos teniendo ahora mismo, porque es una de las dinámicas con más potencia actualmente, pero bueno, pues ya veréis que que la escala es muy diversa, ¿no? Entonces, bueno, pues igualmente, en primer lugar, agradecer la invitación bueno, pues espero hacerlo lo mejor posible. La ponencia se divide en cuatro secciones. En primer lugar, ¿quién regula qué? Es decir, pues un poco unas coordenadas sobre lo que es el marco regulatorio de las renovables en cuanto a urbanismo y a medio ambiente. ¿Qué se está haciendo al respecto, ¿no? De esta, yo creo que sí se puede decir, avalancha de instalaciones renovables? Luego hablaremos un poco de lo que es la integración paisajística, que, bueno, pues ya se puede anticipar que, claro, en el caso de los parques eólicos, pues resulta que los parques eólicos son grandes, se mueven y tienen luces por la noche. Entonces, digamos que no se le puede aplicar las medidas de integración paisajística clásica, ¿no? No se le da bien los disfraces y finalmente pues alguna pincelada de buenas prácticas desde el ámbito local. Bien, pues yo voy a tener un tono bastante campechano, si me lo permitís. Entonces, bueno, pues quiero montar un parque eólico, ¿qué hago? Pues en primer lugar, se necesita de dinero. Yo creo que eso no está al alcance de cualquiera, así que bueno, pues tenéis que ser un fondo de inversiones o alguien con un abuelo y un padre, pues a los que le ha ido muy bien. Y a partir de allí, pues hay, digamos, cuatro fases. Una primera fase de planificación, es decir, pues tengo que decidir dónde voy a poner mi parque eólico, lo construyo. Hay una fase de explotación, donde voy, por supuesto, ganando dinero y mientras tanto tengo que hacer un seguimiento ambiental de mi parque eólico, ¿no? Es notorio el seguimiento ambiental que se suele hacer sobre todo en cuanto a avifauna, que es el principal problema, junto con los murciélagos a nivel medioambiental de los parques eólicos, o por lo menos uno de los más notorios. Yo no soy experta en medio ambiente en ese sentido. Y por último, una fase de desmantelamiento. Es importante decir aquí que tanto los parques eólicos como los fotovoltaicos se les supone que son reversibles. Es decir, y eso en parte es cierto, ¿no? Pues son actuaciones desmontables. Es también muy cierto
que valen millones de euros y que lo más probable es que después de su vida útil, que es alrededor de unos 25 años, no se desmonten, sino se repotencien en el caso de los parques eólicos o se sustituyan la placa fotovoltaica en el caso de las instalaciones solares, pero en teoría existe la posibilidad de que tal y como han venido, pues se vayan, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra compatibilidad urbanística, es decir, estamos escogiendo la localización del parque eólico y lo primero que nos encontramos, bueno, pues son dos grandes cuestiones, ¿no? La cuestión urbanística por un lado y la cuestión medioambiental por el otro. Respecto a la compatibilidad urbanística, yo voy a hacer una presentación ajustada a lo que es el ámbito andaluz. Entonces, como me imagino que sabréis, pues desde hace un añito tenemos una nueva ley urbanística que se llama Lista, donde hay respecto a las renovables un cambio sustancial respecto a la LOA, que era la ley anterior. El cambio sustancial es que ese uso, esa actividad se considera como ordinario. Es decir, las energías renovables se entienden como uno de los usos ordinarios del suelo rústico, al igual que lo que siempre han sido fundamentalmente, que son el agrícola y el ganadero. Quiero decir, se entiende que la producción de energía es pues un uso habitual del suelo rústico, pues como decía, al igual que lo ha estado hasta ahora el agrícola y el ganadero, incluso se mete el minero, es decir, todo lo que es la explotación de los recursos primarios, de los recursos que nos ofrece el territorio, ¿no? Entonces, pues la generación energética, la energía, se entiende como uno de esos recursos. ¿Qué significa eso? Pues algo fundamental, es decir, a nivel urbanístico ahora mismo los ayuntamientos cuando reciben la petición de un parque fotovoltaico, lo único que tienen que hacer es un informe de compatibilidad urbanística y luego otorgar una licencia urbanística municipal. El informe de compatibilidad urbanística, como su nombre indica, se hace en base a, bueno, pues yo tengo un instrumento urbanístico general de mi municipio, miro si hay alguna regla que me prohíba, que regule, que matice la implantación de ese uso dentro de mi suelo rústico, de mi ayuntamiento, y consecuentemente pues otorgo la licencia urbanística. Ahora, ¿qué pasa? Como ya pues, supongo que todos habréis llegado a esa conclusión, prácticamente no hay ningún instrumento urbanístico que ni siquiera mencione la existencia de las energías renovables, porque es un uso pues muy reciente. También seguramente sabréis que el urbanismo es una materia dolorosa y larga, y entonces pues fundamentalmente ahora mismo los ayuntamientos no tienen ningún instrumento ni que le ayude ni que le permita poder decir que sí o que no, pues en base a unos criterios y a unos estudios que normalmente se hace dentro de un instrumento urbanístico, ¿no? El instrumento urbanístico pues te dice cuáles son los suelos no urbanizables de especial protección que se llamaban antes, pues la parte con un valor ambiental, un valor paisajístico a preservar, el patrimonio histórico a preservar, pero claro, en las renovables es muy diferente. Entonces, pues básicamente la regulación urbanística ahora mismo no existe. Otra cosa que dice la lista, que es la frasecilla que tenéis ahí, todas las actuaciones ordinarias y por lo tanto también las energéticas valorarán las alternativas para su localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de menor impacto sobre el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio histórico, funcionalidad y eficiencia y menor coste de ejecución y mantenimiento. Entonces, aquí la lista sí que nos da una ayuda, una posibilidad de poder regular esas localizaciones. Y ahí abajo hay un barril de petróleo porque quería terminar la reflexión sobre el hecho de que la producción de energía, sea o no sea un uso ordinario del suelo rústico, con una reflexión sobre el hecho de que el territorio, históricamente, lo que ha dado a las ciudades, que son parte del territorio obviamente, pues fundamentalmente son alimento, agua y energía.
Sin embargo, en el último siglo, por la globalización, la energía que utilizamos ya no es endógena, sino es exógena y viene, pues como sabemos todos, bueno, de los países árabes, ¿no? Entonces, esa vuelta de la energía al territorio, como dicen algunos autores, realmente nos vuelve a conectar también con un sentido patrimonial y paisajístico profundo de los servicios que el territorio siempre ha dado a las civilizaciones que lo han habitado, ¿no? Por el otro lado, tenemos la Ley de Fomento de las Energías Renovables de Andalucía, también anterior a la lista, también dice que es una actuación ordinaria, pero da dos particularidades muy importantes. Habrá que devolver los terrenos a su estado original, que eso, bueno, pues ya también lo dice la lista, y no exonera a esa actividad ordinaria de una prestación patrimonial, ¿vale? Que equivale al 10% de la materialización de la inversión. Es decir, lo uso ordinario, tú no tienes que pagar ningún tipo de indemnización, ¿no? Los extraordinarios sí pagan una indemnización porque, bueno, pues están usando el suelo rústico para usos extraordinarios, pero ahora las renovables, si se vuelven ordinarios, no deberían hacerlo. Ahora, claro está, las renovables, y yo creo que aquí la ley acierta mucho, las renovables son inversiones de millones de euros que bien se pueden permitir esa prestación patrimonial que al fin y al cabo reinvierte en esta devolución de terreno al estado original, ¿no? Y un poco asegura que se haga ese retorno, ¿no? Así que bueno, pues digamos que por un lado se quita la prestación, por el otro lado se vuelve a poner y bueno, pues el 10% de inversiones millonarias pues es bastante dinero. Y por el otro lado tenemos la compatibilidad medioambiental. Aquí tengo que decir que yo en este marco no soy una experta, sé, obviamente tenemos una ley de evaluación de impacto ambiental nacional, la JICA, que es la autonómica, la retoma, hay un umbral de 50 megavatios por encima y por debajo de los cuales la autorización es estatal o autonómica y por lo tanto, por lo menos en la fotovoltaica, de lo que yo sé algo más, todas las plantas fotovoltaicas tienen 49,9 megavatios, eso es una pauta extendida y común, y de tener más, pues se fracciona, que es, bueno, pues una de las grandes cuestiones que algunos movimientos ciudadanos dejan eternamente patente, se fracciona para que sigan siendo 49,9 y por lo tanto entren dentro de la versión simplificada. Ahora mismo ha habido un decreto hace muy poco que exonera un poco las grandes instalaciones eólicas sujetas, eólicas y fotovoltaicas, perdón, las grandes instalaciones renovables sujetas al trámite ambiental por parte del Estado, que pasan de tener una evaluación de impacto ambiental, ahora pasan a tener una determinación de afección ambiental. Es un trámite simplificado que, entre otras cosas, no tiene la participación pública. Y eso, todo eso está impulsado por la necesidad de una renovada soberanía energética, sobre todo después de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Como todos sabéis. Pero yo insisto allí, no, este no es exactamente mi campo, pero bueno, lo importante que tenemos que saber aquí es que tenemos que tener una compatibilidad urbanística y hay que tener una compatibilidad medioambiental. Entonces, bueno, pues la entidad promotora se busca su dinero, ese mapita que tenéis ahí con colores azules y rojo es un mapa eólico a nivel nacional, pero vamos, esa empresa pues tienen un recurso económicos abundante, entonces lo hace muy bien. El segundo mapa de Andalucía es el mapa de la red eléctrica española en nuestra comunidad autónoma. Ahora mismo el principal problema es que la red no aguanta toda la energía renovable que se va a producir y que necesariamente tiene que entrar en la red. Es decir, que la red actualmente no tiene capacidad para absorber esa producción de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues de alguna manera, no sé, la verdad que no sé cómo va a evolucionar pues esa problemática. En todo caso, la entidad promotora pues se organiza para buscar un lugar con viento, se organiza para buscar un lugar que esté cerca de una subestación eléctrica que todavía
tenga capacidad para recibir electricidad, habla con el agricultor de turno, se pone de acuerdo y, bueno, pues en principio tenemos la localización hecha. Entonces, en esa pauta de funcionamiento, pues, ¿qué hace el Estado? ¿No? Lo estoy pillando un poco, dando un discurso general y luego ya llegamos más a lo local. El Estado básicamente, pues lo que decíamos, fomenta la instalación de renovables y trata de aligerar los trámites. Eso que veis es un mapa de sensibilidad ambiental, creo recordar. Hay uno, o sea, creo que es así, pero no recuerdo si el nombre es exactamente ese. Hay uno para la energía eólica y hay otro para la fotovoltaica. Si conocéis mínimamente no sé si se verá mi ratón, así, si conocéis mínimamente Andalucía, pues ya veis que estos fundamentalmente son los parques naturales, pero bueno, pues digamos que han metido una serie de variables, fundamentalmente los patrimonios y valores territoriales y la capacidad agrológica de los suelos y bueno, pues se ha establecido este mapa un poco de sensibilidad ambiental, ¿no? Que no es ley, no es nada, es un buen consejo a tener en cuenta. Por otro lado, las comunidades autónomas. Bueno, pues hay dos enfoques. Quiero decir que el Estado ya no ha hecho nada más. No hay una planificación, vamos a volver a no hay una planificación territorial nacional ni sobre la energía renovable ni sobre nada, porque hay una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Entonces, el Estado pues, puede intervenir muy poco y uno de los grandes problemas es que no puede, no se puede, el Estado no puede coordinar una política de la red eléctrica energética nacional. Entonces, es un poco a veces lo de ser un Estado semifederal, pues como es España, bajo mi punto de vista, que ya os habréis dado cuenta que no soy de aquí, aunque llevo muchos años aquí, pues tiene sus ventajas en cuanto a autonomía, pero también sus inconvenientes cuando a veces hay que hacer una regulación que tenga en cuenta pues, el conjunto del territorio nacional. Entonces, cada comunidad autónoma, pues hay cómo regula esa cuestión de la renovable, pues básicamente hay dos grandes enfoques. El primero es café con leche para todo el mundo, que es un enfoque que a mí no me disgusta, tengo que decir. Como veis, he subrayado ahí la brutal invasión de Ucrania, ¿no? O sea, el tema de la energía, pues si ya era urgente por el tema, por la cuestión ambiental, ¿no? Ahora mismo, después de la guerra de Ucrania, se ha vuelto ya aún más urgente, ¿no? Si cabe. Entonces, bueno, pues la Comunidad Valenciana lo que dice es que establece un criterio de ocupación del suelo, 3% del suelo rústico común de cada municipio. Es una manera, cada municipio puede ocupar el 3% de su suelo y luego, como veis ahí, hay varios trucos. No computa si está en suelo degradado, se multiplica por 0,5 si es suelo de baja capacidad agrológica, por 0,75 si es de capacidad agrológica media, si está, en fin, pues toda una serie de reglas, pero básicamente lo que hace la Comunidad Valenciana es lo que hizo Andalucía con el 30-40 del POTA, si os suena, ¿no? Es decir, bueno, pues ponemos unos números, ¿no? Un umbral general y todo el mundo pues tiene que acatar ese umbral. Yo creo que es una manera por lo menos rápida de alcanzar una solución. Es el enfoque minoritario. El enfoque mayoritario es zonificando, que es gerundio, y aquí vemos Canarias, el plan de transición energética de Canarias. Cataluña, el plan territorial sectorial para la implantación de la energía renovable. Mallorca, el plano de actitud del territorio para la instalación de energía renovable. Es decir, la comunidad autónoma que hacen un plan territorial específico para la implantación de las renovables. Aquí veis la noticia de aquí abajo. Al plan del País Vasco se han presentado 4.000 alegaciones. Debe de ser el récord mundial de interés de un plan territorial que normalmente pasan un poco así desapercibido porque nadie entiende muy bien lo que son ni para qué sirven. O sea que eso yo creo que da un poco la medida de la relevancia que tiene para todo el mundo esa cuestión, ¿no? Y que se hacen en este tipo de planes, pues
fundamentalmente se coge el territorio, se mete las variables que sean, que sea la que hemos dicho antes, que sea el medio ambiente, que si las subestaciones eléctricas, pues todos los valores patrimoniales, la cercanía a la carretera, la cercanía al núcleo de población, la masa forestal, bueno, pues imaginaros, ¿no? Todo lo que consideramos que queremos preservar eh, frente a este nuevo uso que entra en el territorio, ¿no? Entonces se establecen una zona de exclusión, unas zonas aptas con condicionante básicamente, y bueno, pues en este caso que es el de Euskadi, incluso pues establece exactamente dónde va a ser posible poner esos parques eólicos, ¿no? A la derecha vemos Fuerteventura, están también con un plan similar, y ahí veis pues esa manchita rosa es pues donde se pueden poner los parques eólicos. Entonces, bueno, pues digamos que el objetivo de esas zonificaciones es pues compartirlo, ¿no? Un plan territorial tiene su aprobación inicial, su trámite ambiental, su participación ciudadana, se llega a un acuerdo y se decide que el territorio se va a ocupar de esa manera para este nuevo uso, ¿no? Este es un caso andaluz que se está haciendo ahora mismo, en el que yo he tenido la oportunidad de colaborar, el Plan de Ordenación Subregional del Territorio de la Serranía de Ronda. Y bueno, pues aquí también se hace una zonificación parecida a la anterior, de exclusión preferente y de compatibilidad condicionada. Ahí veis que hay una X, porque ese plan no ha llegado ni siquiera a la aprobación inicial, entonces no quiero fastidiar el autor principal del plan ni a la Consejería ni a la Junta de Andalucía, porque bueno, pues eso tiene que pasar su trámite ambiental y bueno, pues no puedo ser yo la primera persona que lo presente, pero bueno, era simplemente para decir que, bueno, pues aquí en Andalucía pues se está haciendo lo mismo, ¿no? Que sigue siendo una zonificación. El problema de esto en nuestra comunidad autónoma, pues si hay 34 unidades territoriales, planes subregionales, no sé, puede haber veintitantos, es decir, no va a dar tiempo, ¿no? A planes subregionales no nos da tiempo regularlo desde la ordenación del territorio. Y este sí es un ejemplo local que hemos realizado para el Ayuntamiento de La Palma del Condado en la provincia de Huelva, es decir, esta, digamos, sería la primera buena práctica. Lo que se hace para la ordenación del territorio se puede hacer para el urbanismo y por lo tanto, pues igualmente se coge el término municipal y se zonifica con las variables que consideramos que son importantes para tenerlo en cuenta y sobre todo, con un proceso participativo que decida determinadas cuestiones que ahora veremos más adelante. Entonces, bueno, pues eso es a nivel local lo primero que se puede hacer. ¿Por qué? Porque, porque la integración paisajística de un gigante que se mueve y tiene luces es complicada. Entonces, lo que veis aquí a la derecha, naturalización, fusión, ocultación, mimetización, singularización, son las medidas de integración paisajística clásicas. Evidentemente, pues frente a un aerogenerador, nada, o sea, imposible, no sirve ninguna. Arriba hay unos niños disfrazados, no se puede disfrazar un aerogenerador, no se puede mimetizarlo, no se puede ocultarlo, no se puede naturalizarlo, es decir, es lo que es y en mi opinión no hay nada mal en ello, ¿no? Pero obviamente tenemos que ir a medidas de integración paisajística de una naturaleza diferente y que en mi opinión además son las auténticas medidas de integración paisajística, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Rafael Mata, el paisaje que se entiende como territorio percibido y por lo tanto, ¿qué es la integración paisajística? La integración paisajística no es una cuestión estética tendente a una pretérita mimetización del cambio, es decir, no se trata de disfrazar las cosas de lo que no son. La integración paisajística no se puede hacer después, es decir, no puedes hacer un parque eólico y luego integrarlo paisajísticamente, ¿no? Al igual que no se puede hacer, esto es un ejemplo de una granja, ¿no? No vale hacer una granja y luego ponerle alrededor un seto. No aspira tampoco la integración paisajística al inmovilismo, es decir, no queremos tener el paisaje tal y como está ahora, porque el paisaje tal y como está ahora es una de sus etapas, ¿no? El paisaje es por definición dinámico, ¿no? Y entonces, pues repito, este es un uso nuevo
esta vuelta de la energía al territorio, pues que se tiene que integrar, ¿no? Y igualmente en la integración paisajística no hay receta que se puedan aplicar indistintamente porque el paisaje es diferente. Entonces, no puede, eso es un ejemplo clásico bueno, no es de parque eólico, pero es la cubierta verde, ¿no? La cubierta verde de las instalaciones agroganaderas en suelo rústico, ¿no? En el geoparque también la cubierta verde, cuando el verde del geoparque prácticamente quitando las vegas, ¿no? Regadas no existe, ¿no? Entonces, no sabemos por qué, pero le ponemos una cubierta verde, ¿no? Porque de repente a un arquitecto pues, se le ha ocurrido en su planificación urbanística decir que, oye, que el verde, al igual que otro plan que ya hizo anteriormente, pues que la cubierta era verde para que se integraran paisajísticamente, ¿eh? Y digo, bueno, pero aquí no hay verde por ningún lado. Y entonces fue un poco lo que decía, ¿no? Hay que respetar el carácter paisajístico de cada lugar, que también ya nos has explicado, Rafael, un poco lo que es, y hay que pensar, obviamente, en la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, ¿no? El carácter paisajístico es algo muy difícil de definir, pero bueno, es un poco esa conjunción de elementos y de cuestiones que hacen un paisaje distinto de otro, lo cual no significa ni mejor ni peor, pero que lo distingue, ¿no? Es como decir, bueno, pues yo soy mujer con gafas y con el pelo de un color incierto, ¿no? Pues es un poco lo que podría definirme. Entonces, volviendo a la integración paisajística y al significado profundo de lo que es la integración paisajística, el título de esta diapositiva es Evitando su banalización, ¿no? Que era lo que decíamos antes, ¿no? No me vale disfrazar un parque eólico y no solo un parque eólico, no me vale disfrazar nada para que esté integrado paisajísticamente, entre comillas, ¿no? Es decir, los setos de Tuya no son integración paisajística. Eso no va por allí, ¿no? Entonces, el sentido profundo de la integración paisajística, pues aquí tenemos a Bob Esponja que tiene un clarísimo problema de localización óptima, porque por muchísimo, suponiendo que en vez de un grano en la nariz sea un parque eólico, si yo lo pongo en la cresta de una montaña visible desde kilómetros y sobre todo desde ciudad importante, de lo que representa su fondo escénico, y encima hay una ermita y hay una romería y todo el pueblo una vez al año va a la ermita, a la romería, si yo pongo un parque eólico allí o cualquier otra cosa, por muchísimo que luego me esfuerce en disfrazarlo, está localizado en un sitio tan significado que es imposible arreglar esa mala localización, ¿no? Entonces, ¿cuál es una localización buena clásica? Pues la que vemos en la fotografía de la derecha, es decir, un sitio ya muy transformado, con pocos valores paisajísticos, ambientales, culturales, poco visible. Bueno, pues ahí ponemos un parque eólico, ¿no? Porque, digamos, está en un sitio que no molesta, ¿no? Esto es muy difícil, sitios así hay poquísimos. Entonces, lo que pasa en realidad, y quiero poner la atención sobre justo una cuestión, en la integración paisajística es muy importante la distancia. Aquí veis en el gráfico de la derecha hay estudios, hay páginas, hay toneladas de estudios sesudísimos sobre cómo influencia la distancia, la percepción del paisaje, ¿no? Entonces, bueno, pues no es lineal, es exponencial y aquí hicimos varias pruebas, ¿no? Aquí esto es un parque eólico, como se ve a 2 kilómetros, a 3, a 5, ¿no? Esta era un poco la distancia. Pues hay otros estudios, te hablan del plano intermedio, del primer plano, del segundo plano, de la vista lejana, de la diferencia entre lo visible y lo distinguible, es decir, una cosa que se vea y otra cosa que se distinga, ¿no? Y entonces que tenga un impacto real, ¿no? El estrecho de Gibraltar son 15 kilómetros, al otro lado ves África, ¿no? Pero raramente se distingue, ¿no? Entonces, pues todas esas cuestiones que hay que estudiar para una real localización óptima, ¿no? Más allá de meterlo en las cosas en una cantera. Y la otra es la capacidad de acogida, que eso depende muchísimo de lo que tenemos abajo, que además la presentación de Rafael me ha venido perfecta, ¿no? El carácter paisajístico, el objetivo de calidad paisajística. La capacidad de acogida se entiende como el umbral asumible por un paisaje de cambio hasta transformarse en otra cosa. Si yo era una mujer con gafa, con el pelo rojo,
Si me cambio de color de pelo, pues posiblemente no pase nada. Si me quito las gafas, posiblemente no pase nada. Pero si tengo no sé, si decido cambiar de sexo, pues sí, ya eso cambia mucho mi carácter, ¿no? O sea, no como persona, ¿no? Sino mi ser, ¿no? Mi expresión de lo que yo soy, ¿no? Y el carácter paisajístico, pues le pasa un poco eso, ¿no? Hay un umbral asumible de cambio a partir del cual ya el paisaje se transforma en otra cosa. Y tenemos que decidir si queremos que se transforme en esa otra cosa o no. Entonces, ¿quién decide ese umbral de cambio? Es que no hay otra opción que no sea la propia ciudadanía, las propias personas que residen en esos paisajes, porque en el caso de los parques eólicos, ¿no? O de la instalación fotovoltaica, bueno, pues se calcula que para la energía que necesitamos habrá que ocupar alrededor del 3% en cuanto a fotovoltaica del territorio nacional. Es muy poco. A nivel de porcentaje es muy poco. Lo que pasa es que se está concentrando mucho en determinadas zonas, ¿no? Y se está evitando en otras, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? La capacidad de acogida, ese umbral es un poco eso, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que no hay ese número, hay que llegar a concertarlo con la población que habita estos territorios y decidir conjuntamente. No, yo no veo otra opción, pero bueno, pues maravilloso si debatimos sobre ello. Superada la localización óptima, superada la capacidad de acogida, pues hay un tema de implantación y bueno, pues aquí también hay otras toneladas de literatura, pues que te dice fundamentalmente y otra vez que según el paisaje que tengas, hagas el favor de amoldarte, ¿no? A lo que es la estructura parcelaria, digamos, la matriz de ese paisaje, ¿no? Pues si tienes un paisaje agrario en cuadrícula, pues quizá tengas que poner tu parque eólico siguiendo esa pauta. Si lo tienes montañoso, pues quizá tenga que ser más orgánico. Bueno, pues eso ejemplo que veis aquí, discutibles. Hay bibliografía a favor, bibliografía en contra, pero bueno, yo creo que en general sí que se entiende, ¿no? Fácilmente. Y estoy de acuerdo. Bueno, pues la ciudadanía, frente a todo ello, pues hay parte de la ciudadanía que bueno, pues es un cambio potente, ¿no? Entonces hay una contestación social. Me hace mucha gracia eso de queremos vacas, no placas. Y también hay otra parte que ve los beneficios económicos y también ambientales, no solo bajo el punto de vista de la transición ecológica, que por supuesto y que son muy necesarios, sino también bajo el punto de vista, digamos, de los valores ambientales locales, ¿no? Están saliendo estudios últimamente, sobre todo de la fotovoltaica, que dicen que, bueno, pues las aves estepares se están recuperando en los parques fotovoltaicos porque ya no pasa el tractor que se lleva sus nidos, en fin, hay como varias cosas, sobre todo según cómo se manejen esas instalaciones, pues pueden favorecer el medio ambiente local, también en cuanto a descanso y reposo del suelo, que no está, que no, bueno, ahora mismo lo estamos sobreexplotando, ya nos lo dirá Nerea más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que con un buen manejo esos suelos un poco descansan. Los numeritos que están ahí, 2 y 6, es también para tener, para que yo me acordara de comentar otra parte de la ciudadanía que es importante. 2 es normalmente a cuánto se alquila, en este caso suelo agrícola para fotovoltaica, al doble de lo que suele ganar un agricultor, y 6 es lo que rinde. Es decir, respecto a una agricultura de secano, pues la misma hectárea, si la pones a placa fotovoltaica, pues ingresas 6 veces más. Entonces, está claro que el negocio es redondo y también lo es para toda una serie de agricultores que lo mismo no tiene recambio generacional, pues todos los problemas que conocemos, ¿no? Falta de rentabilidad, entonces, bueno, pues eso suelo al final, pues pueden tener una salida también por ahí. Y ya entramos en la última parte de la ponencia, ya en cuanto a cuestiones más locales. ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta, y yo insisto mucho en eso, que son inversiones millonarias. Y entonces, realmente yo creo que se le puede exigir más de lo que se está haciendo, ¿no? Se le puede exigir más a esas inversiones
más allá de las medidas compensatorias a las que obliga la evaluación de impacto ambiental, que normalmente se dirigen a lo que es objeto de la evaluación de impacto ambiental, que no es territorial, porque si habláramos de evaluación de impacto territorial sería una cosa muy diferente, si habláramos de evaluación de impacto paisajístico sería también muy diferente, pero como nos ha dicho Rafael, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma no tenemos una legislación sobre paisaje. Entonces, la revisión de impacto se concentra sobre la parte ambiental. Entonces, en cuanto a buena práctica, lo que se está haciendo es una gestión ambiental pues más concienciada, tanto como con medida de compensación, que ahora veremos alguna, pero bueno, que os podéis imaginar, ¿no? Temas de fomento de colonias de abeja, cuestiones como el pastoreo, el uso de ovejas para controlar las hierbas que crecen debajo del parque fotovoltaico del eólico, pues todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por el otro lado, tenemos una compensación social que yo creo que se está empezando ahora, que es un poco tratar de que los beneficios económicos, y no solo económicos, también en cuanto a tecnología, en cuanto a aprender a salidas laborales, eh, que hay en un parque eólico, bueno, en cualquier nueva actividad que se pueda implantar en el suelo, ¿no? Pues reinviertan un poco en la sociedad local. En otro escalón aún más raro, pasamos a la soberanía energética y a la justicia social. Yo creo que os sonarán las comunidades energéticas. Normalmente se hacen sobre fotovoltaica, pero hay casos de eólica. Y sobre pobreza energética, pues también lo veremos. Y por último, bueno, lo que dijimos al principio de la ponencia, la planificación urbanística. Hay esta nueva figura del plan especial. Bueno, perdón, no es nueva, ¿no? La ley urbanística permitía y permite hacer planes especiales y bueno, pues se puede hacer un plan especial urbanístico de regulación de las energías renovables. Entonces, el primer ejemplo es este ayuntamiento de Muras, que está en Galicia. Y bueno, pues simplemente parte de la energía que produce el parque eólico o más bien de los ingresos que el ayuntamiento percibe por tener un parque eólico en su suelo municipal, pues lo reinvierte el ayuntamiento para pagarle la factura de la luz a familias en una situación de pobreza energética. Hay que tener muy claro que el sistema eléctrico español es una piscina y por lo tanto yo produzco energía y entra en la red y si yo estoy al otro lado, aunque esté en una comunidad energética, no voy a usar realmente la electricidad que yo estoy produciendo con mi panel fotovoltaico que está en la casa de mi vecino, sino que bueno, pues usaré lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que hay contadores por los cuales pues me dicen cuánta energía estoy produciendo y cuánta energía estoy gastando, ¿no? Entonces, pues aquí igual, ¿no? El parque eólico genera energía, la mete en la red y parte de ese dinero pues se usa para ese tema de pobreza energética. Esto es una experiencia pionera en Cataluña, donde han comprado un aerogenerador entre varios, entre muchos, entre muchísimas personas. Y se llama Vivir del aire del cielo, que bueno, y nada, pues 2,35 megavatios en el municipio de Pujalt y de propiedad compartida entre las personas que lo deseen. Entonces eso pues se está haciendo mucho Soma Energía, que otra cooperativa energética, pues lo está haciendo mucho con la fotovoltaica, también participa aquí. Hacen parque fotovoltaico, digamos, de propiedad compartida. Pasa igual, no es que tú uses exactamente la energía que se produce ahí, pero bueno, pues eres propietario, en este caso, de un aerogenerador bueno, pues tu factura de la luz pues se abarata a través de esa instalación. Eh, Todo eso redunda en lo que es una diversificación del mercado de producción energética y bueno, pues ya discursos que seguramente habréis escuchado, ¿no? Bueno, de diversificación del monopolio, de soberanía energética, de vuelta a la energía al poder de la ciudadanía, pues va un poco todo en esa línea.
Esta es una experiencia muy graciosa y muy famosa. Tiene muchísimos años en Escocia y hicieron un parque eólico, probablemente uno de los primeros. Escocia tiene muchísimo parque eólico y son uno de los mayores productores también de bibliografía sobre integración paisajística de los parques eólicos, que todos hemos tenido que leernos en inglés. Y entonces, bueno, pues ese parque tienen ahí pues lo que veis, una sala de visitas, actividades escolares, un café, y el bus tour, que lo veo interesante, es decir, que hay autobuses, te llevan al parque, te dan una vuelta y te enseñan el parque, y luego ya me hizo muchísima gracia, entonces no pude evitar copiar el paquete de fiesta de cumpleaños, ¿no? Pasa tu cumpleaños en un parque eólico que incluye una actividad temática con los divulgadores científicos, una búsqueda del tesoro en autobús y un almuerzo por cada niño. Entonces, bueno, pues también este nuevo uso, pues como todos los usos ordinarios en suelo rústico, pues tiene su posibilidad de ser un recurso turístico. Y bueno, esa publicación que os aconsejo, análisis del aspecto clave de protección de la biodiversidad y socioeconómico, de Ecodes, pues reseña estas siete buenas prácticas en cuanto a parques eólicos y era un poco lo que os comentaba antes, son beneficios sociales, beneficios ambientales, creación de seto vivo para la integración del entorno, ganadería extensiva para desbrozar el terreno, dinamización de empleo local. Aquí tenemos una iniciativa pionera de apicultura y de cultivo ecológico de aromáticas. Aquí tenemos uso compartido, el cultivo de azafrán y pastoreo, sensibilización de la población local, en fin, son todas, o sea, al fin y al cabo, lo que se trata un poco es, lo que se está intentando a grandes rasgos es obtener unos beneficios locales. Evidentemente la producción de energía es un beneficio que va dirigido, como muchísimos otros, la mayoría de los alimentos que se producen en suelo rústico va a la ciudad, la mayoría del agua que se embalsa en suelo rústico va a la ciudad y la mayoría de la energía que se produce en suelo rústico va a la ciudad. Así que no hay diferencia tampoco en ese sentido, ¿no? Pero bueno, pues se está tratando de que haya unos beneficios locales y no solo bueno, no quiero, unos beneficios locales. Esto es lo que decía al principio que no se puede hacer. No, eso es muy difícil, me ha llamado muchísimo la atención, no lo conocía. Han ganado un premio, el Parque Eólico del Moncayuelo en Navarra, 2.500 habitantes, 68 aerogeneradores, y han ganado este premio EOLO a la integración rural de la eólica, que da la Asociación Empresarial Eólica, porque, entre otras cosas, Pedro Salaverry, que es un artista navarro, pues ideó los colores, que no sé si lo veis aquí en esta foto, ideó los colores con lo que se ha pintado el parque eólico, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí, es una medida clásica de integración paisajística que se llama singularización. Y bueno, pues la verdad que por la foto por lo menos pues queda excelente, ¿no? Más allá de haber pintado los fustes de los generadores, pues también se ha premiado a ese pueblo porque reinvierte el dinero que gana con esa actividad pues en centros de mayores y bueno, pues, varias actuaciones de interés comunitario, entonces pues, han sido galardonados. Podéis buscar también si queréis ver más buenas prácticas, pues este premio, el premio EOLO, y pues lo dan todos los años. Uno es de integración rural de la eólica, otro de fotografía, otro de microrelato, como hay varias tipologías, pero bueno, pues ese era un poco el último ejemplo. Y bueno, pues poco más y poco menos. Era un poco Sí, una introducción general muy amplia, desde lo estatal a lo local, acabando con la pintura.
No, ha estado genial, muy interesante, además muy útil, ¿no? Sí te voy a trasladar, aunque claro, las cuestiones se han ido planteando a lo largo de tu intervención, Miquela. Perdón, Entonces, te iba a lanzar y no lo vi. no, que habíamos quedado que lo haríamos así. Entonces, al irse haciendo en diferentes puntos de tu intervención, ahora ya un poco, a lo mejor alguna queda un poco contestada, ¿no? O en parte, pero aún así te las voy a trasladar, ¿no? La primera nos la planteaba Daniel Bravo y nos preguntaba, bueno, te preguntaban a ti, lógicamente, si no hay experiencias de integración estética de aerogeneradores, uso de pinturas, camuflaje, reducción de la iluminación nocturna. Em, Sí, bueno, ese último ejemplo es uno de ellos. Luego, otro ejemplo clásico son los fustes de los aerogeneradores pintados de verde, con diferentes tonos, es un poco lo único que hay. He visto otros aerogeneradores pintados de gris ujú, en algunas localizaciones y luego sí he visto aerogeneradores, pero eso ya en Francia, que se singularizan, pero ya porque son extrañísimos, ¿no? Entonces, es una medida, se llama de monumentalización y bueno, pues en sitio muy particular, y creo que uno lo hizo incluso un arquitecto muy famoso, ahora no quiero decir el nombre para no equivocarme, pero bueno, hay esta manera. Y luego, en cuanto a la iluminación nocturna, ahí hay dos cosas. Por un lado, la contaminación lumínica, pero por el otro lado, por temas de seguridad de aviación, no es posible eliminar las luces en alguno, sí, de las góndolas, bueno, de la parte de arriba del aerogenerador, ¿no? Sí que es cierto que parece como que en España no es obligatorio, no está en todos, algunas veces está en alguno. Hay varios estudios porque el problema es también que las luces van descompasadas, ¿no? Entonces crean un poco un efecto mareo y ahí pasa igual, o sea, por un lado dicen, bueno, pues sería mejor que se encendieran y se apagaran todas a la vez, pero por el otro, si están en rutas de aviación civil, eso no es posible. Como siempre, los varios intereses y las varias funciones que cada objeto territorial tiene que hacer es un compromiso. claro. También Yolanda Jiménez preguntaba los beneficios económicos de la implantación de energías renovables, ¿cómo llega a la población local? ¿Cómo llegan? Bueno, está ese 10% al principio y luego llega a través de los ingresos municipales, o sea, más allá de ese 10%, luego, al igual que cualquier actividad económica que se haga en un municipio, pues se pagan unos impuestos. Yo ahí me pierdo un poco, pero sobreentiendo que son proporcionales a las ganancias y por lo tanto, los pueblos, hay pueblos que han apostado por las renovables si quieren más, porque es un ingreso de dinero muy claro a nivel del municipio. Luego depende del municipio de cómo se quiere gastar ese dinero. Hombre, pues, suponemos todos que son buenas, verá, que se gastan de la mejor manera posible, ¿no? Por ejemplo, Carmona es un ayuntamiento aquí de la provincia de Sevilla que ha apostado muchísimo por ese tema. Y con el Ujú. dinero que recibe, ellos tienen muchísima planta fotovoltaica, pues están regalando medio pueblo. O sea, han levantado redes de saneamiento nueva, ha cerrado espacio público. Ujú. Bueno, ahí me atrevo yo a apuntar, tú decías que son inversiones millonarias, ¿no? Inversiones importantes económicamente y que eso da pie a que se les puede exigir más en todos los sentidos. Imagino que a la hora de negociar por parte de la administración local también, ¿no? O sea, También. ujú. Luego, Andrés Campos le pregunta a Miquela, ¿cree que son realistas los estudios de impacto paisajístico que se suelen presentar por las promotoras durante los trámites de autorización ambiental y la valoración que hacen de los mismos las administraciones? Eso, el problema es que entendemos por paisaje. Ah, Eso es, o sea, si entendemos por paisaje que es territorio percibido, yo, que lo entiendo así, el impacto paisajístico, o sea, ahora mismo lo que se suele hacer es impacto visual. Se cambia el paisajístico por el visual. Lícito, perfecto, vale, pero no es eso. El impacto paisajístico sería preguntarle a las personas cómo ven esa instalación allí. Ese es el impacto paisajístico. E incluso tenemos que aceptar o sea, y tenemos que aceptar o no aceptar, o sea, que estupendo si todo el pueblo dice que quiere
3 parques eólicos porque le parece... Hay estudios de turistas, sobre todo alemanes del norte, que están encantados cuando ven un parque eólico en Andalucía, porque le recuerda, o sea, le recuerda, significa que aquí hay energía renovable, significa que ellos están usando energía renovable, o sea, hay toda una temática verde que anda por allí, ¿no? Entonces depende un poco de nuestra sensibilidad. El impacto paisajístico, tal y como se está haciendo ahora, pues bueno, básicamente es visual y luego nosotros hacemos algunos y consideramos también, pues eso, por dónde pasan las romerías, por dónde pasan, digamos, esos ejes de fruición visual y perceptiva y de significado y de valores, tratando de no fastidiar esos lugares señalados, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la participación real? Pues que es larga, es que es cara y que no entra dentro de los plazos cortísimos que suele tener una el plan de cualquier tipo de instalaciones y de los instrumentos urbanísticos también. Ujú. Vale, y todavía dos cuestiones más. Antonio Larcón dice, pregunta, ¿hay alguna mesa comarcal asociada como las compañías eléctricas a los nodos de conexión para establecer soluciones de integración territorial? Que yo sepa, no. Ujú. Yo no sé si hay un periodo de alegaciones para la planificación de la red eléctrica española. Supongo que sí, al igual que cualquier otro plan. Pero digamos a nivel local, yo creo que no. Ujú. Y ya la última cuestión que hay planteada en el chat es de Francisco Torregrosa. Dice, ¿no es un poco extraño realizar planificaciones locales de impacto paisajístico? El paisaje no entiende de líneas administrativas. Tendría más sentido una planificación supramunicipal, con una gestión global del paisaje y sus usos. Sí, claro, lo que pasa es que las competencias son de quienes son, entonces está estructurado así. Incluso los catálogos de paisaje de Andalucía al final se hicieron por provincia. Obviamente no hay diferencia entre la Sierra de Aracena y la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Muy poca, ¿no? O sea, en ese límite, ¿no? No hay, digo, por hacer un ejemplo, ¿no? Pero sí, sí las competencias son municipales, sí lo que hemos dicho antes, la licencia urbanística es municipal, entonces, claro, pues es que está estructurado así. Incluso los parques naturales siguen manteniendo los límites municipales porque luego se gestionan por cada delegación territorial. Es la manera que hemos tenido administrativa de dividir el territorio. Claro, el paisaje no, el paisaje pasa por encima, pero luego los gestores del paisaje sí que están cada uno metido en su oficinita de su administración. Ujú. Pues hemos llegado con eso justo a las 7:30, o sea que perfecto. Miquela, muchísimas gracias Nosotros. por tu intervención, por todo el conocimiento que has compartido con nosotros en este seminario y bueno, pues que nos seguiremos viendo seguramente.